Cambio climático a nivel mundial. Datos estadísticos. Los integrantes de mi grupo son Benavides Canaviri Lilian, mi persona Choque Cayeta Flores Mireia Adriana, Lucas Momani Rosemary y Patón Miguel Jessica Noemí. Somos del curso de quinto año de la carrera de Economía. Introducción. Vemos que el cambio climático es la variación global. Esta variación se debe a las causas naturales y a la acción que nosotros producimos. Podemos ver que la enfermedad por el coronavirus no se retrasó el avance del cambio climático. En sí no hay indicios donde un crecimiento sea más ecológico. También se ve que el aumento de las temperaturas a nivel mundial provoca fenómenos meteorológicos extremos cuyos efectos en las economías y en las sociedades son cada vez más graves. Mientras que en la importancia del cambio climático, el daño que hemos causado sobre el planeta es irreversible en muchos casos, aunque en algunos aspectos puede recuperarse algo de lo dañado. Es importante tanto para nosotros como para las generaciones discutir sobre el proceso de cambio del ecosistema, así para poder conocer mejor sus características y planear mejor una solución. En las imágenes vemos que el sistema climático terrestre, atmósfera, océanos o criosfera está cambiando y seguirá haciéndolo a un ritmo sin precedentes en la historia. Mientras en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es la IPCC, afirma con un 95% de certeza de que la actividad humana es actualmente la causa principal. Continuando datos estadísticos. Clima mundial en el periodo 1991 a 2020. Organización Meteorológica Mundial. La temperatura media global en superficie correspondiente al periodo 2017 a 2021 se encuentra entre las más cálidas jamás registradas y, según se estima, equivalente a entre 1,06 grados centígrados y 1,26 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales. El aumento de la temperatura global. En este gráfico podemos observar el aumento de la temperatura global respecto a la era industrial, también que está desde los años 1970 hasta 2020. También podemos observar que en 1976 es el más bajo de la temperatura de todos los años. Y ya desde 1977, que está con 0,30%, podemos ver el aumento de la temperatura. En 1998, que está con un alto aumento de 0,84%, pero el más elevado del aumento de temperatura está en los años 2016 y 2020. 2020 obtuvo a la par con el año más cálido jamás registrado, 2016 marcando el final de la década más cálida desde que hay estadísticas, mientras las concentraciones de dióxido de carbono continúan aumentando. Estos aumentos de temperatura es debido a las actividades humanas en nuestro planeta. El aumento de la temperatura global mes a mes. El mes de junio de 2020 fue uno de los más calurosos del siglo, casi igualando al récord marcado por el de 2019. En este gráfico se puede comprobar cómo a lo largo de los 12 meses existe esta tendencia de alza. De igual manera se observa claramente cómo en los últimos 30 años la subida es aún más drástica. A comparación de todos los años, en los años 2016 a 2021, se observa que está con un alto aumento de temperatura, mientras que en los años 1979 a 1990 la temperatura está baja. Por ejemplo, en el año 1979 está con menos 0,4 grados centígrados de temperatura. Evolución de las anomalías de la temperatura mundial en agosto. En este gráfico se observa la evolución de las anomalías de la temperatura mundial en agosto. Y en 1980 la temperatura del planeta era
de menos 0,07 grados centígrados. Y ya en 2016 a 2020 podemos observar que subió en 1 grado centígrados, siendo el año 2015 el año más caluroso. Clima mundial en el periodo 2021 a 2025, boletín sobre el clima mundial anual a decimal. En este gráfico observamos el aumento de la temperatura desde 1850 a 2025. Según la Organización Meteorológica Mundial, nos indica que existe acerca de un 40% de probabilidades de que por lo menos en uno de los próximos 5 años, desde 2021 a 2025, la temperatura media anual del planeta suba temporalmente en 1,5 grados centígrados, que está por encima de los niveles preindustriales. Y estas probabilidades aumentan con el paso del tiempo. Y bueno, hasta el momento, según los gráficos anteriores, se observa que el año 2016 ha sido el año más caliente. Seguidamente, mi compañera continuará con el siguiente punto. Emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero. Las emisiones en el mundo. Las cifras globales de carbono recogen un aumento exponencial de las emisiones de CO2 por combustibles fósiles desde la época preindustrial hasta 34 millones de toneladas de CO2 que se emitieron en todo el mundo en el año 2020. La evolución de las emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles fósiles. Abarcamos los años 1750 a 2020. En el 2020 fue las emisiones globales de CO2 en millones de 34.807,2591. La evolución de las emisiones globales de CO2 por origen. Aquí nos muestra que el carbono es de 13.976,1, petróleo 11.072,5, gas 7.391,51, cemento 1.626,37, combustión 435,03 y otros 115,12. Eso fue en el año 2020. La evolución de las emisiones de CO2 procedentes del carbón de los países que se emitieron más. Aquí nos muestra los diferentes países que fueron China, Alemania, India, Indonesia, Japón, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Estados Unidos, Kazajistán y diferentes. Y podemos ver aquí las diferentes emisiones. Los 35 países con más emisión de CO2 procedentes de combustibles fósiles. Los países con más emisión de CO2 procedentes de combustibles fósiles, en general el carbono, el petróleo y el gas. Procesos industriales y de combustión. El proceso que quema el gas de la fabricación de cemento fueron China, Estados Unidos, India. El aumento del nivel del mar. Según la NASA, el aumento del nivel del mar es causado principalmente por dos factores relacionados con el calentamiento global. El primero, el agua procedente de la fusión de las capas de hielo y los glaciares. El segundo, la expansión del agua del mar a medida que éste se calienta. En el siguiente cuadro podemos ver cómo fue aumentando el nivel del mar desde el año 1993 al año 2019. Llegando a crecer para este año un aproximado de 10 centímetros del nivel del mar. Según proyecciones realizadas por la IPCC, nos mencionan que para el año 2100 el nivel del mar habría crecido entre 0,43 y 0,84 metros en el nivel del mar. En el caso de la variación de masa de hielo de la Antártida desde el año 2002, este fue perdiendo 127 gigatoneladas por año.
En el otro caso de la variación de la masa de hielo de Groenlandia, su pérdida de esta fue aún mayor, llegando a perder 286 gigatoneladas por año. Al referirnos a una gigatonelada, nos referimos a 1.000.000 de toneladas. Teniendo ello en cuenta, podemos concluir que la pérdida de masa en ambos casos es considerablemente alta y que ambas zonas polares están siguiendo una senda de calentamiento que encaja con el peor de los escenarios. Los desplazamientos causados por el clima. Durante la última década, los desastres provocados por el clima han sido la principal causa de desplazamiento interno a nivel global, obligando a las personas a abandonar sus hogares cada año. En este caso tenemos dos tipos de desplazamientos. El primero que son los desplazamientos por desastres climáticos. En este caso, Cuba se encuentra como el primer país donde su población migra hacia otros países por esta causa de desplazamiento. El segundo es el desplazamiento por conflictos. En este caso, son pocos los países donde las personas migran por esta causa.